De Pediatría Centro Médico Siglo XXI, miembro de la Sociedad Médica del Centro Médico ABC, miembro del IMIN y profesor del curso de Enfermería y Nefrología de la UNAM FES Iztacala. Alejandro. Buenas tardes, agradezco a la doctora Mara Medeiros, a la doctora Escobar, el comité organizador de este evento. El día de hoy vamos a dar un breve repaso acerca de lo que es la lesión renal aguda en niños. Sabemos que esta entidad se define como una suspensión abrupta de la función renal, donde el riñón va a ser incapaz de mantener las funciones que realiza, y generalmente es de índole irreversible. Sabemos que lo que ocasionan este tipo de lesión renal van a ser estas entidades que principalmente van a ser la disminución de la perfusión renal, una obstrucción vascular, sea arterial o venosa hacia el riñón, una lesión intrínseca del riñón o bien una causa de índole obstructivo hacia la vía urinaria. La lesión renal aguda ha ido en incremento debido a que cada vez más los pacientes son sometidos tanto a intervenciones y cirugías más complejas y existe una sobrevida mucho mayor a los accidentes, y cada vez se ve más esta entidad a nivel hospitalario. Son motivos de valoración para nuestro servicio con mayor auge, y la infraestructura del tratamiento que ustedes ya vieron en cual soporte de sustitución ha ido cada vez en incremento la mayoría de la atención en las distintas etiologías que ocasionan la lesión renal aguda. No tenemos un estudio a nivel nacional que nos pueda describir tanto la incidencia como la prevalencia de esta entidad. Tenemos aquí un estudio español donde se demuestra que esta entidad pues principalmente la vemos visualizada en el centro hospitalario en las unidades de atención crítica, como son la unidad tanto neonatal como terapia intensiva pediátrica, siendo de mayor auge en la etapa tanto neonatal, donde vean ustedes donde se visualiza con mayor prevalencia en la etapa de los prematuros, y de estos ven ustedes que el 60% de los pacientes son los que están cursando con asfixia perinatal. Entonces, la lesión renal aguda generalmente es un factor independiente que va a conllevar un incremento en el riesgo tanto de la morbimortalidad de estos pacientes. En general, por ejemplo, en un estudio de nuestros colegas de los adultos se ve del 3 al 7% de los pacientes que se encuentran bajo hospitalización independientemente de un área crítica, el 11% por año, pero el 30% de los pacientes que son sometidos a intervención de cirugía cardíaca van a presentar lesión renal aguda. Por lo tanto, en pediatría, independientemente de una situación de estado crítico, ¿cuánto podría ser la incidencia y prevalencia de esta entidad? Sobre todo en la patología de base que conlleve al motivo de hospitalización que tenga el paciente. Esta es la clasificación de la lesión renal aguda, que nos establece una entidad de tipo pronóstico en el momento en que hacemos la valoración de la función renal, que bueno, va desde lo que va a ser el riesgo hasta una situación que puede conllevar a que el paciente por una lesión renal aguda se quede con una enfermedad de tipo crónica. Una visualización, pues está ya con estimación del aclaramiento de creatinina y el volumen urinario. Entonces, las causas que nos conllevan a la lesión renal aguda, como definía al principio de la charla, van encaminados a alteraciones en la perfusión renal, ocasionados principalmente por hipovolemia y hipoxia, las alteraciones intrínsecas, donde nosotros como pediatras muchas veces situamos que pueda llevarse a cabo esta situación por el uso indiscriminado de analgésicos y antiinflamatorios en combinación con una falta de un adecuado estado de hidratación de los pacientes, porque son los principales motivos de asistencia hacia el pediatra, en el cual nosotros a veces por vía incluso de asistencia privada de manera telefónica recetamos de manera indagada este tipo de medicamentos sin asegurar que nuestro paciente se encuentre con un adecuado estado de hidratación, y nosotros mismos podemos ocasionar la lesión renal aguda.
Tenemos también las alteraciones obstructivas. Hablando de las primeras, que son las de mayor frecuencia que vemos como pediatras, con unas alteraciones de tipo perrenal, donde la perfusión no se ve llevado de manera adecuada, donde vamos a tener una disminución del volumen intravascular efectivo, y de estas las principalmente son las dos primeras, tanto la deshidratación como las pérdidas gastrointestinales. Otras las tenemos como la afectación de la bomba, la disminución del gasto cardíaco, y las alteraciones intrínsecas, donde aquí les definía que podían ser tanto muchas veces por el uso indiscriminado de medicamentos, o bien en un afán de mejorar el volumen urinario de nuestro paciente, también el uso de diurético de manera prolongada, podemos nosotros también ocasionar la nefrotoxicidad. La nefritis túbulo-intersticial, las glomerulopatías, así como también las lesiones de tipo renovascular y los agentes de tipo infeccioso, que de estas cada vez vemos más pacientes en las unidades de atención crítica, pacientes con sepsis que no tengan inclusive el deterioro de la función renal, los cuales ha llevado también a la instalación de terapias de soporte renal que puedan disminuir o abatir los mediadores de inflamación sin la presencia de deterioro de la función renal. Las causas de tipo urológico. Y bien, la manera de presentarse de estos pacientes va a ser encaminado dependiendo de la patología de base, y lo que vamos a visualizar en los pacientes pues van a ser las complicaciones, ya sea los datos de retención hídrica que tenga el paciente, la presencia de hipertensión asociado a hiperolemia o hiperrinemia, la falla cardíaca, la acidosis metabólica y las alteraciones electrolíticas principales que no van a estar eliminadas por vía renal, como son principalmente y que nos causa mayor preocupación, que es el potasio. Aquí tenemos las definiciones del volumen urinario en pediatría, tanto de oliguria, anuria y poliuria, y que van a ser manifestados de una manera clínica de la lesión renal aguda, ya sea en su fase tanto oligúrica como no oligúrica, cuando hay un daño de tipo intrínseco. La fase oligúrica, que por lo general es la de mayor preocupación al personal pediátrico, porque pues es la situación en la que se ve la situación crítica del paciente por los datos de retención de volumen que tiene el paciente, y en la cual por lo general va a requerir de apoyo de terapia de sustitución renal para mejorar esta situación clínica del paciente, donde vamos a ver retención de agua, electrolitos y sustancias del metabolismo proteico, además de acidosis metabólica persistente, y puede verse por la uremia datos neurológicos, que son los que condicionan mayor gravedad de atención del paciente. Por lo tanto, es muy importante la instalación de las terapias de soporte renal de manera oportuna para evitar las complicaciones que estamos viendo aquí. La fase poliúrica, que si bien es cierto causa cierta tranquilidad al personal de salud, también no por ende debe de ser de manera desatendida, ya que en un caso de que sea mal atendida podemos tener ciertas complicaciones por la pérdida importante de agua y electrolitos que se lleva en esta fase, y esto nos puede provocar deshidratación y alteraciones electrolíticas que a su vez nosotros mismos podríamos, de una manera desatendida, al no corregir adecuadamente la volemia del paciente, provocar nuevamente daño prerrenal al paciente y nuevamente el deterioro de la función renal. Posteriormente viene la fase de recuperación, donde podemos tener normalización de azuados y de los electrolitos, y únicamente quedamos con alteraciones en la capacidad de la concentración de la vía urinaria. Estas son las alteraciones que vamos a encontrar tanto como bioquímicas. Ahora bien, ¿cuál es el seguimiento que vamos a realizar posterior a un paciente que haya tenido lesión renal aguda? Porque aunque se normalice nuestra famosa creatinina, el paciente debe ser sometido a un seguimiento, porque puede tener una de las siguientes secuelas, como son la presencia de la microalbuminuria, la presencia de hiperfiltración, que el paciente se haya quedado con secuela de hipertensión arterial,
Esta última, por lo tanto, es importante continuar con la educación al personal de salud acerca de la toma y medida de la presión arterial en las distintas edades para poder lograr identificar esta situación y que no se haya logrado una recuperación de la función renal en su totalidad y que se quede con un cierto daño de función. Obviamente el diagnóstico es clínico y por laboratorio, donde ahorita de los marcadores de función renal que voy a comentar, pues obviamente el que tenemos de mayor alcance en las instituciones de gobierno sigue siendo la creatinina sérica, pero también existen otros marcadores no dependientes de la masa muscular como son las estatinas C y otros biomarcadores tanto séricos como en orina que se están utilizando actualmente como el N-gal, que también ya tiene utilización en pediatría. Es importante que conozcamos el filtrado glomerular normal por edad, conociendo que a partir de los 2 años de edad se alcanza el filtrado normal de cualquier edad, incluyendo la de la vida adulta. Por lo tanto, es importante que carguemos en pediatría, conozcamos previo a los 2 años cuál es el filtrado glomerular normal, tanto cuando tengamos una lesión renal aguda, ajustemos las medicaciones nefrotóxicas que sean empleadas en el paciente. Cuando estamos monitorizando la función renal, nos podemos valer de ciertos marcadores para vigilancia del patrón glomerular del paciente. El marcador glomerular ideal pues podría ser aquel que se filtra libremente a través de la membrana capilar, pero que no se reabsorba ni se secrete. Obviamente el estándar de oro sería el aclaramiento de inulina, el cual obviamente para su medición conlleva una dificultad porque sería estar tomando muestras muy seriadas. Actualmente seguimos utilizando en los distintos centros de salud la creatinina sérica, donde en niños pequeños podemos estimar el filtrado glomerular con esta toma de muestra sérica, ya sea con la constante, la famosa fórmula de Schwartz. Y otro marcador que también utilizamos de manera sérica sería la cistatina C, plasmática, que tiene la ventaja, a diferencia de la creatinina sérica, que no depende de masa muscular, ya que esta creatinina nos puede tanto sobreestimar como infraestimar la función renal en un paciente que se encuentre desnutrido o con sobrepeso. La cistatina C también nos ofrece la ventaja de que, a diferencia de la creatinina, no cruza la placenta, y esto también puede crear una gran utilidad en situaciones de índole nefrológico, tanto de atención neonatal como intrauterino. Tenemos ya descrito en estudios los valores de cistatina C en sangre descritos en pediatría, y es de mayor utilización sobre todo en trasplante, ya que en el caso de la detección de un rechazo renal tenemos primeramente elevación de la cistatina C, a diferencia de la creatinina para la detección oportuna de un rechazo renal, lo cual es muy importante de instalar una terapia inmunosupresora a fin de combatir este rechazo en una situación de tipo agudo. También lo utilizamos como marcador de función renal, comentaba, tanto en fetal y neonatal, por la vía que no se excreta por la placenta, a diferencia de la creatinina. Tenemos que en los pacientes urológicos vamos a tener una detección oportuna en la parte neonatal conforme avanza el tiempo, la elevación de la cistatina C, a diferencia de la creatinina. Tenemos distintos estudios que demuestran la utilización de la cistatina C en el área de pediatría como marcador de función renal, inclusive ya también en la etapa de los recién nacidos de atención de los prematuros. Aquí hay un estudio español donde demuestra los niveles de cistatina C en las distintas edades. Vean ustedes cómo a partir del año de edad se mantienen los valores que consideran de adultos de 0.5 a 1. Actualmente se están haciendo estudios con biomarcadores como el N-gal para la detección oportuna de la lesión renal aguda, tanto a nivel sérico como urinario, y ya incluso en pacientes pediátricos. De las situaciones que tenemos de manera más cotidiana y de alcance con menor costo son los índices urinarios,
donde en ellos involucramos lo que es la osmolalidad urinaria, la densidad urinaria, los electrolitos urinarios, el FeNAL, lo que es la fracción excretada de urea, esta última de mayor utilización, ya que por lo general estamos utilizando diuréticos que nos pueden alterar la fracción excretada de sodio y nos puede servir de mucho mayor utilidad la fracción excretada de urea, que no se puede modificar ante el uso de diuréticos, que por lo general estos pacientes con lesión renal aguda están cada uno de ellos. De los paraclínicos que utilizamos, pues sigue siendo la ecosonografía renal el estudio de mayor alcance, de mayor información, porque nos va a visualizar desde la situación de uno o de los dos riñones que tenga el paciente, la forma, el tamaño, que también nos orienta si se trata de una entidad de tipo agudo o crónico, así como la evaluación del sistema pielocalicial, que nos habla también de los aspectos de tipo urológico, y en el caso de que sea solicitado la Doppler para una situación de tipo renovascular. No somos el apoyo de realizar un estudio contrastado. Sabemos que dicha utilización nos puede llevar a provocar nosotros mismos daño con la famosa nefropatía por medio de contraste, en la cual solamente la utilizamos en ciertas entidades, que por lo general en lesión renal aguda no llevamos a cabo la utilización de este. El gammagrama renal con DTPA sigue siendo el marcador para valorar la función glomerular de una manera adecuada, pero sabemos que muchas entidades no cuentan con este servicio de medicina nuclear. Para valorar la función tubular y la permeabilidad de la vía urinaria, el gammagrama renal con MAC3. En el caso que sospechemos alguna entidad de tipo agudo con comportamiento rápidamente progresivo, la indicación de la realización de la biopsia renal debe ser realizada para que nos pueda definir tanto el diagnóstico como en tratamiento y el pronóstico de la función renal del paciente. Bien, el paciente que se encuentra con lesión renal aguda, como mencioné, incrementa la morbimortalidad de estos pacientes. Obviamente va a incrementar al doble, sobre todo si se encuentra en una terapia de reemplazo renal. Y vean ustedes que de estos pacientes, prácticamente el 60% de los pacientes que ingresaron a un tratamiento sustitutivo se van a quedar con alguna de las secuelas de las que mencioné anteriormente. Por lo que es importante tanto la detección de la lesión renal aguda, con llevar a cabo un tratamiento adecuado y la instalación de cada una de las terapias de soporte renal, de las cuales ya inclusive comentó el doctor Lagunas. ¿Qué hacer entonces ante la presencia de una lesión renal aguda? Realizar la corrección de la homeostasis tanto del agua como de los electrolitos, evitar complicaciones. Si bien es cierto, estos pacientes están en una situación en la que hay una serie de alteraciones, inclusive muchos de ellos, el motivo en una unidad crítica, están con falla orgánica múltiple, hay que tratar de evitar mayor complicación o mayor daño. Nuestra labor debe ser con una finalidad de la prevención. No olvidarnos de lo que ya se comentó también en la charla previa, que va encaminado a la situación de instalar el soporte nutricional, no olvidarnos de esta parte, y saber cuándo debemos de instalar una terapia de reemplazo renal. Por lo general, viendo el manejo conservador, debemos de manejar los líquidos a las pérdidas insensibles, además de las pérdidas medibles en 24 horas. Y por lo general utilizamos dextrosa y solamente electrolitos de acuerdo a la pérdida que tengamos en el paciente. Los líquidos basales entonces en 24 horas, pero ya en una fase poliúrica, van a ir, además del incremento de las 2/3 partes de que tenga el volumen urinario y las pérdidas extrarrenales del paciente, y la instalación de los electrolitos basales más las pérdidas que tenga por la poliuria. No olvidar que la lesión renal aguda, también condiciona un estado de catabolia del paciente, por lo que el aporte nutricional debe ser más allá del 20% de lo correspondiente al peso del paciente, la mayoría como carbohidratos y 10% de grasas. Por lo general no debemos de restringir proteínas, ya que nuestros pacientes pues sabemos que se encuentran en crecimiento. La complicación nuevamente más temible de la lesión renal aguda, hablando de
la alteración electrolítica pues es la hipercalemia, por lo que nos valemos antes de instalar una terapia de reemplazo renal cada una de las medibles. De primera instancia proteger siempre el corazón y posteriormente instalar cada una de estas medidas con la finalidad de disminuir el nivel sérico del potasio y en caso de una falta de respuesta adecuada instalar una terapia de reemplazo. El manejo de la hipertensión, que inicialmente, asociado a la presencia de hipervolemia, va instalado con la utilización de diuréticos, principalmente de ASA, ya sea en bolos o bien en infusión, y la instalación de terapia antihipertensiva con el uso de vasodilatadores. No somos beneficiarios de la utilización de ARA2 o IECAS que nos pueden comprometer en un estado agudo mayor el filtrado glomerular. Pongo aquí el uso de dopamina, que si bien es cierto hay tanto estudios que están tanto a favor como en contra de su instalación, por eso la expongo, más no porque sea simple recomendable. Obviamente el manejo quirúrgico solamente va encaminado a las situaciones de tipo obstructivo, tanto de la nefrostomía como de la cistostomía. Entonces la lesión renal aguda la vamos a ver visualizada mayor en las terapias críticas, ¿verdad? Donde anteriormente lo que se exponía dentro de los tipos de tratamiento en una terapia de reemplazo iba encaminado que el personal de salud en una unidad de cuidados críticos requería que nuestro apoyo de enfermería realizara cada uno de estos cuidados. Y allá las terapias de reemplazo vinieron a modificar lo que antes se hacía, porque únicamente teníamos como alcance cada uno de los hospitales la terapia manual dialítica a nivel peritoneal. Ya como ustedes vieron, hemos tenido también ya terapias de acceso vascular como es la hemodiálisis convencional, que también se utiliza en lesión renal aguda, la diálisis peritoneal, que también ahora con la utilización de la cicladora nos puede beneficiar de evitar complicaciones sobre todo de tipo infeccioso, y las que se comentaron que son las terapias lentas continuas en sus diversos tipos de estrategias de tratamiento según la etiología de la lesión renal aguda. Para finalizar, la evolución del manejo de la función renal es importante. Si tenemos a nuestro alcance como marcador de función renal la creatinina, evaluarla desde el momento inicial, cómo llegó el paciente, cuál fue nuestra creatinina basal, cómo fue la magnitud de incremento de esta y el tiempo en que incrementó. Y partir de ahí y ver qué balance para estimar el porcentaje de sobrecarga hídrica, para estimar el balance hídrico acumulado que tiene nuestro paciente. Sabemos que dentro de la lesión renal aguda lo que más condiciona la morbimortalidad del paciente es eso, la hipervolemia, ¿no? Entonces es lo que más preocupa porque es lo que más nos va a ocasionar la mortalidad de estos pacientes. Y a su vez, de manera concomitante, evaluar el volumen urinario que ha tenido el paciente desde su ingreso hospitalario, cómo ha sido modificado y hacer una relación junto con la creatinina y el balance hídrico acumulado. Conocer que existen posibilidades de desarrollar falla renal crónica en este paciente que empezó con una lesión renal aguda, por lo que es importante hacer seguimiento de un paciente que tuvo lesión renal aguda. Obviamente que ante un diagnóstico temprano, pues el pronóstico va a mejorar, por lo que es importante detectar oportunamente la lesión renal aguda. La sobrecarga hídrica, como les comenté, pues es una complicación que podemos nosotros prevenir. Entonces, sabemos que muchas veces en las terapias críticas, las famosas cargas se pueden ver beneficiados para estabilizar la hemodinamia, pero a la larga esto condiciona incremento de la morbimortalidad con una lesión renal aguda. Tenemos que eliminar factores de riesgo asociados como son el uso de medicamentos que son los llamados nefrotóxicos, por lo que es importante que si vamos a instalar medicamentos que tengan esta acción o esta complejidad, sean ajustados de acuerdo a la función renal con la que se encuentra nuestro paciente y obviamente tratar de limitar el uso indiscriminado de estos, así como también la utilización de diuréticos de manera
prolongada cuando no se está viendo un beneficio del mismo. Y lo que comentaba en la plática del doctor Lagunas, la instalación de una terapia de soporte renal de manera oportuna, no esperar a que tengamos una elevación de azuados para tener que ver la necesidad de instalarla, y de una manera prevenible, instalarla de manera oportuna para mejorar el pronóstico del paciente y las complicaciones con las cuales puede llevar ante una lesión renal aguda. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario?